Hola, buenos días. Empezamos este encuentro con mi amigo y colega Borja Colón de Carvajal en estos diálogos para la esperanza y agradecemos obviamente a la organización, al instituto, estas jornadas que nos hayan invitado. Bien, empiezo yo y la idea es tener un debate con Borja, pero claro, alguien pensará, hombre, que inventen a Ramió para un tema de esperanza cuando él en sus escritos y en sus últimas conferencias parece un desesperado de la vida, pues parece que es un oxímoron. Pero eso no es cierto. Yo soy un optimista de carácter estructural y creo que además estamos en un momento coyuntural que es claramente esperanzador. Y lo voy a articular esta esperanza por dos motivos. El primer motivo es que este mismo instituto, estas mismas jornadas, este congreso, que agrupa centenares de profesionales, pero también otros congresos y otros puntos de encuentro, digamos que en la administración pública siempre, obviamente, han existido empleados públicos innovadores y muy permeables al cambio y como motores de reforma. Pero creo que ahora estamos viviendo un momento enormemente dulce porque cada vez somos más los preocupados en innovación en nuestros respectivos campos, pero que además aspiramos a una transformación y a una reforma de la administración de carácter más global. Y en estos encuentros estamos constituyendo un relato técnico que creo que es muy potente. Estamos haciendo todo un discurso, ya nos estamos configurando como lo que los académicos llamarían unas comedias epistémicas que intercambiamos experiencia, vamos perfeccionando nuestro relato y nuestro discurso, estamos conectados a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, los innovadores cada vez somos más y somos más solventes y más potentes y con mayor capacidad de influencia. Pero claro, todos sabemos que esto de ser innovador y reformista en la administración pública es muy duro porque consiste en ir avanzando, ir subiendo peldaños en una escalera mecánica que tiene la inercia natural de tirar para abajo. Con lo cual, subir peldaños implica un sobreesfuerzo enorme en esta escalera mecánica que va para abajo y cuando nos desgastamos y queramos recuperar fuerzas y nos paramos un momento, nos damos cuenta que vamos para abajo porque la inercia es para atrás. Y claro, todos lo que aspiramos es cambiar esta gran escalera mecánica que tiene esta tendencia de tirarnos para abajo. Y esta gran escalera mecánica me estoy refiriendo en nuestro modelo de organización que es obsoleto, nuestro modelo de organización y de gestión de recursos humanos que también es anticuado, incluso nuestro marco legislativo que nos pone muchas trabas y tiene elementos claramente castradores, contratos, etcétera. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que para cambiar la tendencia de esta escalera mecánica que, digamos, perversamente tira para abajo, necesitamos la complicidad de los políticos, porque la gran reforma que consiste en cambiar la tendencia de esta escalera mecánica es un impulso que tiene que ser, obviamente, generado por parte de la clase política. Yo, por mi profesión, igual que todos vosotros, estoy en contacto con los políticos y durante todas estas décadas, porque todos ya llevamos mucho tiempo en este invento, pues resulta que, bueno, siempre que ha venido un político con algún tipo de ansia de carácter reformista, que siempre han sido pocos y escasos, siempre los he entendido con la máxima corrección y con la máxima afabilidad, porque alguien que quiere cambiar la administración desde la política, pues obviamente es digno de elogio. Pero siempre me encontraba con dos tipos de políticos. Los políticos reformistas, me refiero. Unos políticos reformistas que eran la minoría, que eran políticos ingenuos. Es decir, políticos que realmente querían transformar y cambiar la administración pública a nivel global, es decir, cambiar la tendencia de esta escalera mecánica, pero resulta que no tenían ni la fuerza ni la capacidad de liderazgo para poder impulsar una reforma de estas características y la mayoría de políticos con los que contactaba tenían un carácter estrictamente cínico. Es decir, venían con una amplia sonrisa proponiendo cambiar la administración pública, pero ya detectabas que todo era una clara impostura, que querían aparentemente cambiarlo todo en teoría para no cambiar absolutamente nada en la práctica. ¿Cuál es el elemento de esperanza? Pues que estoy detectando de forma todavía silenciosa, de forma todavía sibilina,
un cambio de tendencia política ante la situación de la administración pública. Los retos que ahora nos estamos enfrentando, la crisis de la COVID, la gestión de la crisis de la COVID, la implementación de las ODS, el cambio generacional, el envejecimiento de la población, la introducción de la inteligencia artificial, hace que la clase política de golpe esté cambiando de actitud. Repito que todavía no se nota, pero sí que hay indicios. Ahora, cuando estoy más en contacto con los políticos, sean del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, ya no me encuentro ni a ingenuos ni a cínicos, sino me encuentro personas muy serias, muy preocupadas, incluso ensimismadas, que todavía no se atreven a plantear un cambio, pero veo que lo están larvando en sus mentes, que hace falta un cambio radical, cambiar la tendencia perversa de esta gran escalera mecánica y empezar a proponerse un cambio radical en el modelo organizativo, en el modelo de gestión de recursos humanos, incluso en el plano legislativo que regulan muchos de nuestros procesos. Por lo tanto, yo creo que en poco tiempo, puede ser incluso cuestión de meses, no me extrañaría que estos políticos empezaran a entrar en la acción. Y todos nosotros, como comunidad epistémica, de personas expertas e innovadoras, cada uno en su ámbito de gestión, tenemos que estar muy pendientes de cuando se nos acerque un político ya con talante serio y con ganas reales de transformar y mejorar la administración pública, de tener un relato ya preparado. Todos tenemos claro qué es lo que hay que cambiar en nuestros ámbitos, digamos, específicos de gestión, y eso lo tenemos que incluir, pero también todos tenemos, digamos, algunas hipótesis sobre lo que hay que cambiar a nivel más estratégico. Pues lo que se trata ya es que, y os propongo que todos lo pongamos en un documento por escrito, exactamente cuando venga el político, plantearle qué tienen que hacer. Y especialmente en algo que somos especialmente potentes y sólidos y fuertes. Y ahí es donde la política carece de este expertise, que no solo es difícil definir el qué, que lo podemos hacer, sino sobre todo definir el cómo. Por lo tanto, en este documento o en este relato que intento que todos ya tengamos preparado por estos políticos realmente nos abracen para impulsar un cambio, pues tengamos un relato del qué, pero especialmente cómo conseguir esto, porque lo que asusta a los políticos yo creo que ahora tienen muy claro que tienen que cambiarlo todo, pero no saben incluso con qué elementos estratégicos, pero no saben exactamente cómo hacerlo, porque el cómo va a ser totalmente trascendental a la hora de aprovechar, digamos, este cambio en el ambiente político que creo que se está produciendo en nuestro país. Borja. Muchas gracias, Carles. En primer lugar, darle las gracias a Lici por permitirme hacer tándem de nuevo con Carles. Es un auténtico placer. Luego intentaremos contar alguna anécdota personal. Pero a mí me gustaría empezar diciendo que los empleados públicos precisamente nos caracterizamos por ser gente muy paciente. Yo diría que incluso somos gente que hemos aguantado carros y carretas. Fijaros, hemos aguantado cuando tocaba recortes brutales en nuestras retribuciones. Hemos aguantado, entre comillas, y no me malinterpretéis, al ciudadano, al empresario que nos ha llamado, nos ha preguntado qué hay de lo mío. Incluso hemos aguantado a los políticos que nos han paralizado muchas veces proyectos estratégicos para nosotros porque nos han acusado de ser demasiado innovadores. A mí me han llegado a decir incluso que tenía que poner mis ideas en cuarentena. En cuarentena, eso me lo han dicho hace 15 años. Si supieran lo que es una cuarentena como ahora, otro gallo cantaría. Yo creo que, en definitiva, y también por hacer un poco de autocrítica, en este país tenemos un problema esencial, creo, y defiendo desde hace algún tiempo, es precisamente ese, el no considerarnos país, el no tener visión de Estado. Y eso nos hace muchas veces luchar los unos con los otros, organizaciones de diferentes niveles de gobierno compitiendo por llegar primero, por tener mejores aplicaciones, por usar mejores recursos, cuando en definitiva no nos estamos dando cuenta que la riqueza de la totalidad es lo que está engrandeciendo a ese Estado para impulsar proyectos transformadores. A mí me gusta mucho una frase que habréis oído muchas ocasiones a Ana Báez, a mi amiga Ana Báez, ese proverbio árabe que dice que si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo en compañía. Yo creo que es importante, y una conclusión que quiero llegar al principio es que tengamos, por favor, visión de Estado, visión de que juntos somos mucho más poderosos que separados compitiendo los unos con los otros. Por otro lado, me gustaría también
que nos diéramos cuenta entre todos que ha llegado nuestro momento como empleados públicos, nuestro momento porque también quiero traer a colación otro refrán, si queréis decirlo así, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Nosotros ahora mismo somos pescadores en un río revuelto de incertidumbre. La pandemia ha generado muchas inseguridades, muchas incertezas, un futuro esperanzador por un lado, pero con muchas inseguridades por parte de todos. Y nosotros aportamos experiencia, aportamos método, Carles lo decía, sabemos cómo hacerlo. Hemos ido a muchos congresos, hemos compartido experiencias prácticas, casos de éxito, pilotos, y en definitiva llevamos muchísimos años tratando de transformar nuestras organizaciones sin ningún tipo de problema, ideando desde la base auténticas estrategias para hacerlo. Y lo más importante es que el cambio lo hemos impulsado nosotros, incluso desde dentro. Raúl Oliván habla de hackear las instituciones, un concepto que es maravilloso. Alberto Ruiz de Zárate, nuestro queridísimo Alorza, nos habla de los intraemprendedores públicos y, en definitiva, de algo que entre todos conocemos, que es que la propia concepción del cambio surge de los empleados públicos que forman las administraciones. Sois pescadores en ríos revueltos, atentos al último decreto ley, porque, ojo, hay Consejo de Ministros hoy mismo para aprobar el paquete de ayudas directas, atentos a ese último BOE, atentos al calendario Horizonte 2030, atentos a los desafíos del desarrollo sostenible, atentos a poner siempre las luces largas, como dice mi amigo Fermín Cerezo, para otear un horizonte complejo, pero al mismo tiempo esperanzador. Pero no nos equivoquemos, lo hemos estado haciendo hasta ahora, muchas veces incluso en silencio. Hemos aportado soluciones a problemas tremendamente complejos que parecían ser irresolubles. Hemos generado ideas nuevas, incluso muchas veces originales, que no se habían pensado antes. Hemos impulsado proyectos transformadores y hemos orientado cambios de rumbo en nuestras organizaciones que han mejorado en la mayoría de ocasiones la prestación de servicios públicos. Y todo eso lo hemos hecho con verdadera vocación de servicio público, muchas veces incluso diría jugándonos el tipo a nivel profesional, contra viento y marea, sin apoyos institucionales, incluso muchas veces sin apoyos de nuestros compañeros, creyendo que lo que estábamos haciendo era en beneficio de todos. Yo creo que para todo esto hacen falta básicamente dos cuestiones. Muy sencillo. En primer lugar, creérnoslo, y en segundo lugar, no creérnoslo demasiado. Yo creo que esa es un poco la clave del éxito. Me vais a permitir, por último, que haga un guiño a mis opositores. Mis opositores me preguntan sistemáticamente, no sé si cada día, pero muy a menudo, qué se van a encontrar cuando aprueben, cuando entren dentro. Y eso automáticamente me hace pensar en vosotros, en todos los compañeros que ya hemos aprobado una oposición y estamos trabajando en la administración, porque tenemos que construir, como decía Carles también, un relato verdadero de qué estamos haciendo dentro, qué estamos haciendo para cambiar las cosas y no solo mirar hacia el futuro, a ese futuro que decíamos esperanzador y de cambio, sino mirar un poco hacia afuera y ser capaces de construir ese relato realista de qué estamos haciendo para cambiar las cosas, porque eso está teniendo un tremendo impacto en no solo los opositores, evidentemente en la sociedad, en las empresas y en todos los colectivos que miran a la administración con ojos muy abiertos y ojo a visor a lo que estamos haciendo. Entonces, somos un poco responsables de tumbar esos mitos, romper esos clichés de una administración que no quiere cambiar. En definitiva, nosotros tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidades para enfrentarnos a los políticos que no quieren hacer cambios, ofrecer servicios de calidad cuando así sean demandados y suscitar el cambio desde dentro, porque eso es lo que nos pide el cuerpo, eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora y eso es lo que vamos a hacer. Somos pescadores en ríos revueltos y toca salir a pescar. ¿No te parece, Carles? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, de tu intervención me ha llamado la atención que empieces apelando por el patriotismo, porque alguien que es apátrida como yo, pues digamos que es un concepto que me produce un cierto, digamos, escepticismo. Pero tengo que resaltar que Víctor Lapuente, que es un referente en nuestro ámbito, acaba de publicar un libro muy reciente, 15 días, que se llama Decálogo para un buen ciudadano,
que es una especie de libro de autoayuda de carácter cívico para alguien como Víctor Lapuente, que odia profundamente los libros de autoayuda, y él apela en su libro que los dos grandes motores del cambio de la humanidad en positivo han sido la religión y el patriotismo, cosa que intelectualmente nos estresa a todos. Yo creo que el patriotismo, entendido que nuestra patria son los ciudadanos, y los ciudadanos son los que tenemos que atender. Y a partir de ahí no tiene ningún sentido que fragmentemos esta fragmentación institucional que tenemos, que es necesaria, imprescindible y yo creo que funcional, pero que no nos peleemos o compitamos entre instituciones. Yo estoy también detectando un cambio en los últimos meses en España. Fíjense que esto de la cogobernanza a nivel territorial era una quimera. Nosotros tenemos un país que está descentralizado materialmente como si fuera funcional, pero no funcionamos y operamos de forma cooperativa con los elementos de refinamiento propio de los modelos federales. Yo creo que con la crisis de la COVID empezamos con un modelo centralista, pero ahora estamos ya tratando de implementar un modelo realmente descentralizado y de colaboración, de lealtad institucional. Creo que los políticos están haciendo un máster intensivo durante estos últimos meses para empezar a implantar lo que no teníamos en España, que es unas administraciones públicas diversas, con distintas competencias, pero que operen de forma coordinada y de forma totalmente colaborativa. Y sobre la competitividad entre nosotros, bueno, yo creo que la competitividad no es mala. Que compitamos todos por intentar ser los mejores en nuestras respectivas instituciones y hacer lo mejor imposible, creo que puede ser sano. Lo que pasa es que tenemos que hacer una competitividad regulada, ¿no? Una competitividad con valores públicos, una competitividad que a todos nos permita elevarnos para arriba, no intentar siempre uniformizarlo todo, porque entonces sucedería como el socialismo real, que todos seríamos igual de pobres y lo que queremos ser todos es igual de ricos y muy ricos institucionalmente en este caso. Y para que seamos muy ricos institucionalmente nos hace falta motores de competitividad, motores, digamos, de buscar una identidad innovadora para que unos empiecen a trazar los caminos que el resto pues podamos, digamos, aprovechar estos conocimientos para establecer nuestras propias innovaciones en nuestras respectivas administraciones públicas. Y aquí quiero apelar a otro elemento que creo que es muy importante. No confundamos el benchmarking con la copia literal de experiencias entre unos y otros. Yo creo que estos foros y este grupo de innovadores, de miles de innovadores que nos vamos encontrando de forma recurrente en estos foros, pues intercambiamos muchas experiencias, pero es muy interesante esta función de benchmarking, pero siempre tenemos que tener presente que nuestros problemas son muy específicos, tienen elementos que son claramente endogámicos y que estos no se puede traspasar una experiencia de uno a otro. Tenemos que aprender de los conceptos, pero luego adaptar estos conceptos y estas lógicas de innovación a nuestras propias realidades específicas, porque cada organización es muy distinta y tiene unos problemas muy diferentes, por más que los grandes problemas conceptuales siempre sean exactamente los mismos. Por tanto, ser innovadores, pero creativos, copiando lo menos posible, haciendo benchmarking, teniendo líneas estratégicas, aprender especialmente de los errores de los que han impulsado los líderes en innovación, porque se aprende muchas veces más de los errores que no de los éxitos, y aplicar los éxitos, pero siempre adaptándolos a nuestras contingencias y nuestros entornos y peculiaridades específicas, porque aparentemente somos todos iguales, pero en la práctica todos operamos de forma muy distinta. Y no me refiero a la diferencia entre un ayuntamiento y el Estado, sino me refiero a las diferencias entre los propios ayuntamientos, incluso del mismo tamaño. No sé, Borja, ¿qué Eh, opinas? Totalmente de acuerdo. Estaba recordando ahora una frase de Mintzberg cuando, en la época del New Public Management, cuando hablaba de pasar de la imitación a la innovación. Esto no se trata tanto de copiar y pegar, sino de incorporar innovación para adaptar a las particularidades de todas las organizaciones. Me vas a dejar, Carles, que cuente una anécdota personal. Yo conocí a Carles hace un porrón de años, allá por el año 96, cuando yo empecé a cursar Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra. Yo me licencié a los 4 años y cuando acabé, un pipiolo recién licenciado, politólogo en aquel momento,
me vais a perdonar, pero no tenía donde caerse muerto. Es decir, no es como ahora que son profesiones puestas en mucho valor, ¿no? El politólogo de aquel entonces era una rara avis y, bueno, tenía encaje en la función pública y yo me decanté por opositar y en aquel entonces tenía cierta confianza con Carles y fui a verle a su despacho. Le dije, Carles, me voy a plantear hacer oposiciones, ¿tú qué crees? Pues bueno, Carles, con su entusiasmo, me dijo, Borja, estás en la línea adecuada, es una buena salida profesional, la gestión pública necesita gente trabajadora, potente, dale fuerte, te vendrá bien. Bueno, pues no te puedes imaginar, Carles, las veces que pensé en esa conversación cuando estaba opositando y estaba a punto de tirar la toalla porque es muy complejo darle vueltas al futuro profesional de la gente y sobre todo a la gente que se quiere incorporar a la función pública porque muchas veces no tiene una imagen clara de qué se va a encontrar, ¿no? Como os decía antes. Yo te quiero hacer una pregunta, Carles, porque tú y yo somos gente muy joven. Cuando se jubile una parte de nuestras plantillas en nuestras organizaciones, ¿qué va a ser de la gestión pública cuando nos quedemos cuatro gatos y tengamos que administrar todos los recursos de las mismas en la poquita gente que quedemos? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la función pública? Bueno, Borja, esta vivencia personal que compartimos ciertamente es entrañable. Lo que sucede es que tú puedes jugar con aquello de que tienes experiencia y edad, pero todavía eres joven. Pero yo al ser tu profesor, pues eso quiere decir que yo ya estoy viejo y ya estoy cerca para aquello de calditos y buen vino. Pero bueno, esto es como una anécdota. Pero sí es cierto que una de las ventajas de ser profesor universitario es que uno únicamente trato con personas expertas como vosotros, sino trato con los jóvenes, con el futuro de la administración pública. Y desde siempre he hecho una actividad de proselitismo, de intentar incorporar, más que explicar temas concretos, que también de incorporar valores públicos a esta juventud, a estos que ahora y en su momento que estaban estudiando en la universidad, para que aportaran su talento en la administración pública. Pero esta actividad que es típica de profesores universitarios, tú lo has dicho muy bien, Borja, de que ahora todos los empleados públicos tendríamos que hacer una labor de proselitismo social para dar a conocer qué hace la administración pública, lo rica y diversa y polivalente que es la administración pública, que es cualquier sitio menos un lugar que sea aburrido y burocrático y poco innovador, y alentar a las juventudes que ahora se van a incorporar, porque evidentemente se van a incorporar centenares de miles de nuevos empleados públicos para reponer al millón de empleados públicos que está previsto que se jubile durante la próxima década, hacer esta actividad de proselitismo porque todos creo que somos responsables, y los que estamos dentro especialmente, de contribuir en atraer este talento. Es decir, que los jóvenes que tienen talento, que son jóvenes bien formados, que son jóvenes totalmente digitalizados, que son los que tendrán que renovar tecnológicamente la administración pública, pues aquellos que tengan más talento que contemplen la posibilidad de trabajar en la administración pública. Y eso creo que es una tarea de todos los empleados públicos. Yo la verdad es que anticipo este relevo intergeneracional no como conflictivo, sino justamente como algo muy suave y muy sano, porque va a entrar gente con enorme talento y expectativas y con buenos, digamos, competencias de carácter técnico y digital, y por lo tanto capaces de incorporar la inteligencia artificial, la previa que es la gobernanza de datos, con conocimientos estadísticos, de una lógica, digamos, científica de ordenar los datos para alimentar estos algoritmos. Todo esto se va a incorporar en la administración pública si tenemos éxito con los nuevos sistemas de selección que tenemos que impulsar, porque esto es una previa, hay que cambiar los sistemas de selección, que pasen de lo clásico a unos sistemas más ricos que valoren otro tipo de competencias, y será muy importante que estos jóvenes que tendrán un defecto, que no tengan experiencia ni conocimiento, entablen una conversación con todos los que estéis en la administración pública. Durante un tiempo también estaré yo, aquellos que tenemos experiencia, aquellos que somos seniors, y incluso puede parecer que estamos algo desgastados, pero no estamos en absoluto, porque estamos totalmente renovados conceptualmente, conocemos perfectamente los problemas, conocemos perfectamente los caminos y las estrategias para introducir los cambios, y creo que de este diálogo
Es decir, nosotros vamos a aportar los conceptos y ellos van a aportar los instrumentos para poder transformar y cambiar la administración pública. Y este marinaje entre los viejos rockeros innovadores de toda la vida de la administración pública con el talento joven que va a entrar en la administración pública, creo que es la gran esperanza para conseguir que en este país tengamos la administración pública que todos nos merecemos, que ya la tenemos muy buena a nivel de prestación de servicios y de políticas públicas. Y eso hay que agradecerlo a todos los empleados públicos que se han dejado la piel en estos 40 años de instituciones democráticas y también a los políticos que han permitido renovar estos servicios y estas políticas públicas. Pero también nos tenemos que concentrar en la gran asignatura pendiente, que es cambiar las reglas del juego, transformar esta escalera mecánica que perversamente tira para abajo para cambiarle el sentido y que tire para arriba, porque imaginaros con una escalera mecánica que tirara para arriba, con todas estas iniciativas de todos vosotros de carácter innovador, lo que podríamos haber corrido. Bueno, pues este podríamos es lo que tiene que suceder en el presente y en el futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carles, y voy a hacer la cuadratura del círculo a esa relación o a ese binomio entre talento joven y administración, es decir, la capacidad que tienen de retroalimentarse los unos con los otros. Pero tú has lanzado antes un reto, o al menos he entendido que lanzabas un reto, de establecer en un documento un poco nuestra estrategia para que cuando nos venga el político seamos capaces de tenerla preparada. Yo lanzaría un reto también a mis compañeros, los que nos están escuchando, un poco en la línea de lo que comentabas. No quiero decir que no nos dejemos de avanzar, de mirar políticas públicas sofisticadas. Cuando hablo de sofisticados, hablo de trabajar en temas de blockchain, inteligencia artificial, proyectos punteros en los que todos estáis. Pero me gustaría que pusiéramos por un momento el acento en los elementos más básicos, es decir, en que desplegáramos proyectos, que los hay, y luego si queréis podemos hablar de alguno de ellos, que atacaran justamente a la base, a las escuelas, que seamos capaces de comunicar, explicar y definir ese relato al que nos estamos refiriendo, pero precisamente en el momento en el que lo tenemos que hacer, en el colegio, porque hay proyectos verdaderamente transformadores que se están desplegando en las escuelas. Os pongo el ejemplo de la educación en el uso de datos abiertos para la evaluación de políticas públicas. Es un proyecto italiano muy bonito que arrancó en el año 2013, que luego lo asumió la Comisión Europea y que se ha desplegado a nivel transnacional y que, por ejemplo, Cataluña lo está desarrollando desde hace un par de años y que intenta involucrar la lógica de la gestión pública en las escuelas. Qué fácil tiene que ser para nosotros, o debería ser para nosotros, el poder explicar conceptos clave como serían la transparencia, la rendición de cuentas, los impuestos, lo público, lo privado, la gestión de los fondos públicos y lo transformador que será el que esas generaciones crezcan hasta llegar a la universidad, incluso más adelante, conociendo desde el principio todos esos conceptos de los que os estoy hablando. Entonces, para mí el reto a futuro es conseguir un verdadero impacto en los más jóvenes. A mí me vendría también perfectamente, o me vendría fenomenal para poderles explicar a mis hijos a qué me dedico, porque aún con un hijo de 10 años y una hija de 8, todavía estoy por explicarles qué es ser funcionario y ya qué es ser funcionario innovador. No sé qué pensáis. A mí, fíjate que tengo dos hijas y hasta que no han cumplido los 20 años no han sabido explicar a sus compañeros a qué me dedicaba yo. Y una porque bueno, pero estudia tú lo tienes porque fácil porque dices que eres... Claro. No, perdona. Digo que... Sí, habla. Digo que tú lo tienes fácil. Tú dices que eres profesor de universidad y acabas pronto. Bueno, pero como ven que al final lo que más hago no es precisamente de profesor de universidad, porque a la vez soy gestor y codirijo la universidad con mis compañeros y tengo tantas conversaciones y trabajo para tantas administraciones públicas, no sabían explicarlo y ahora lo saben explicar porque una está en segundo de carrera de políticas precisamente y ahora me ha empezado a decir, ahora entiendo lo que tú estás haciendo. Con lo cual, ciertamente, esto es complicado explicar nuestra profesión y nuestro oficio. Bueno, tú apelas a la gran disyuntiva. Es decir, para cambiar la administración pública, antes hay que transformar la sociedad. Y para transformar la sociedad hay que transformar la educación. Pero esto yo creo que es muy a largo plazo. Yo soy mucho más institucional y creo que este círculo
vicioso, que si fuera positivo sería un círculo virtuoso, pero ahora es un círculo vicioso, hay que romperlo de alguna manera. Y ahora hay una ventana de oportunidad, que dirían los frikis, para hacer este cambio. Y este cambio va a consistir en este punto de encuentro, en si somos capaces de atraer nuevo talento joven, con entusiasmo y bien formado a nivel técnico, con los viejos rockeros innovadores y que conocemos la administración pública. Y a partir de aquí, renovar la administración pública para que esta administración pública, a su vez, sea capaz de cambiar el sistema educativo que se merece este país. Con lo cual es la forma de romper el bucle. Y luego sí que una política muy importante de futuro es transformar nuestro modelo educativo precisamente para fomentar una sociedad, digamos, mucho más solvente desde un punto de vista cívico y mucho más sólido a nivel institucional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me gustaría también hacer un par de comentarios un poco sobre las cosas buenas y las cosas malas que ha traído la pandemia. Evidentemente, probablemente haya traído más cosas negativas que positivas, sobre todo desde el punto de vista sanitario, social, económico incluso, pero desde el punto de vista profesional nos ha traído muchas sorpresas. Es decir, ahora mismo ya nunca nadie nos va a poder decir que los contratos no pueden salir en una semana o en 15 días, que no se pueden impulsar proyectos de transformación en aproximadamente un mes, que no se pueden liderar estrategias de cambio aglutinando a gente en Zoom. Y nos ha traído también el tema del teletrabajo, que ha sido prácticamente un caos y ahora se está ordenando. Comentaba yo hace un rato con un compañero de una administración que está esa administración regulando el tema del teletrabajo de forma muy seria para implantarlo a futuro. Claro, y me lo decía con cierta preocupación porque me decía, claro, durante tanto tiempo lo hemos reclamado como algo necesario que ahora que lo vamos a tener prácticamente de por vida, sentimos cierto temor a romper lazos personales y profesionales con nuestros compañeros, porque me decía que su administración iba a imponer un régimen de trabajo de 3 días teletrabajando, 2 días en casa. Y claro, eso para toda la vida, eso es un poco complicado porque no estamos acostumbrados, no sabemos hacerlo. Va a ser muy difícil gestionar y gobernar las instituciones sin haber tenido ese periodo de transición al teletrabajo cuando en un año, literalmente, nos han mandado a teletrabajar a todos y ahora prácticamente no nos dejan volver en presencia, ¿no? Lo digo porque es complicado gestionar con tanta rapidez todos estos cambios. La prueba también está un poco en este congreso. ¿Qué falta nos hace el volver a congresos presenciales? ¿Qué falta nos hace el reencontrarnos? Porque yo, si queréis que os diga la verdad, los mayores aprendizajes que me he llevado de los congresos, muchas veces ha sido escuchando a mis compañeros, pero la mayoría de ocasiones ha sido tomando un café en el descanso, en la comida y hablando con compañeros que en 5 minutos nos hemos intercambiado una tarjeta, un contacto y las posibilidades han sido infinitas. Las pantallas están muy bien, pero hace falta volver a lo presencial, guardando las distancias y a esa relación que nos permita conocer la realidad de las cosas, ¿verdad? Sí, no, yo creo que esta crisis ha sido una fuente de aprendizaje inmensa para la administración pública y nos ha puesto en una situación de estrés. Y eso quiere decir que a partir de aquí tenemos que mantener y retener lo bueno y descartar lo malo y mejorarlo. Y hay que hacer una reflexión profunda. Yo creo que el futuro es obvio que va a ser híbrido. Híbrido quiere decir que tiene que tener los dos elementos. Nos llevamos la sorpresa de que podíamos teletrabajar y en mi caso, que codirijo una institución, incluso codirigirla a distancia. Eso durante los 3 primeros meses quedó totalmente evidente que era posible hacerlo. Pero cuando esta situación se ha demorado más tiempo, hemos también detectado que no es posible dirigir una institución en condiciones si no hay una presencia. Es decir, este contacto humano, esto de los pasillos, esta información de carácter informal, estos elementos más sutiles son totalmente imprescindibles para tener una buena gestión. Con lo cual el futuro, tanto en congresos como en trabajo, será un futuro híbrido. Podemos discutir si será 3-2 o 2-3,
pero es evidente que hacen falta los dos ingredientes y es además un enorme aliciente para mejorar temas estructurales que son deficientes en la administración pública, porque eso implica trabajar más de forma colaborativa, incrementar los sistemas, digamos, de control, no de control duro, sino de control más suave, para que toda esta nueva forma de trabajar sea, digamos, mucho más fluida. Sí, ahora acabamos. Yo creo que el futuro, el próximo año será un año de presencialidad radical, al menos en estas jornadas, congresos, seminarios, encuentros, porque todos nos vamos a querer volver a tocar. Estamos hartos de la pantalla. Pero una vez pase este periodo de transición, que yo creo que será el año que viene, luego vamos a implantar de forma definitiva un modelo híbrido para todo. Incluso para los congresos será muy importante de que todos estemos presentes, pero algún conferenciante que tiene problemas de agenda lo pueda hacer perfectamente en formato virtual sin que desmerezca, digamos, la calidad de este congreso. Es un Totalmente de placer. Veo que acuerdo. nos hemos demorado 7 minutos más, Borja. A ti te da la impresión de que no hemos hablado nada, pero llevamos 37 minutos. Pensaba era momento de ponerse a calentar, o sea que nada, simplemente daros las gracias a todos los que habéis aguantado hasta el último momento, dar las gracias a ICI por habernos brindado esta oportunidad de compartir un pequeño chascarrillo entre Carles y yo. Como siempre, un auténtico placer con Carles charlar, poner en común planteamientos siempre positivos en favor de la administración. Y yo soy un fiel convencido de que el cambio es posible, de que muchas veces me preguntan, ¿y cómo te lo crees tanto? Cojones, porque soy optimista por naturaleza y al final las cosas salen porque hay gente detrás empujando. Hay gente detrás empujando, hay políticos, hay funcionarios, está la propia sociedad civil y hay ganas de cambio y solo hay que empujar para que eso suceda. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Lo mismo digo, muchas gracias, coincido totalmente con Borja y gracias a todos por la paciencia y también a los que nos han invitado, a los organizadores, al instituto, a estas jornadas. Un auténtico privilegio y un placer estar aquí debatiendo con mi amigo y exalumno y por lo tanto ahora es mi maestro en muchos temas. Es aquello que yo leía una dedicatoria que me pareció preciosa y lo dedicaba a mi alumno y maestro X. Pues yo creo que con Borja le puedo decir lo mismo. Lo dedico a mi alumno y maestro Borja Colón de Carvajal. Un placer y un abrazo fuerte. Gracias.